Público Carlos Arce Letelier. Buen día, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bien, gracias por atendernos, doctor. Queremos consultarte, preguntarte y charlar contigo sobre el tema Enzo Cardoso. ¿Cómo está eso, doctor? El caso. Sí, está en la etapa de incidentes. Esto corresponde a la causa que se abrió en su momento por supuestamente algunas irregularidades que habría habido con el sistema o con el proyecto Pronafope, ¿verdad? Que era un proyecto que había implementado el Ministerio de Agricultura para apoyo de financiamiento a agricultores para emprendimientos en ese rubro. Doctor, En la época en que el señor Cardoso se sí, desempeñaba como ministro de Agricultura, entre el 2011 y el 2012. 2011 y 11 y 2012. 2012. 2011 y 2012. Sí. Y los hechos investigados, el hecho principal es lesión de confianza. Sí, o sea, básicamente ese es el tipo penal, Ese sí, ¿verdad? sí. Los hechos en particular refieren que él habría eh, firmado, digamos, habría habido unas resoluciones ministeriales que autorizaban el desembolso de esas sumas de dinero que deberían ser destinadas a los comités que se habían inscrito en el proyecto Pronafope y que supuestamente esos desembolsos autorizados por el ministro no habrían llegado en su totalidad a destino. Eso es básicamente la acción o la conducta que se le atribuye al señor Cardoso. Y los tipos penales que la Fiscalía considera que se deben subsumir esos hechos es en lesión de confianza y de estafa. Bueno, pero ¿y cómo estamos entonces con el tema de la prescripción? Porque si en 2012 estamos hablando de que el doble del plazo sería en el 2022. ¿Estamos Sí, cerca? ¿Ya está prescripta la causa o cómo está el tema? para la posición de esta defensa y teniendo en cuenta única y exclusivamente el relato fáctico tanto de la acusación como de lo expuesto en el auto de apertura, que define el objeto del juicio. La última resolución dictada por el señor Cardoso, autorizando los desembolsos, fue el 28 de marzo del 2012. De hecho, la propia Fiscalía, al contestar los incidentes en la audiencia preliminar, hizo referencia a que, y expresamente dijo que la conducta del señor Cardoso terminó el día 28 de marzo del 2012. Eh, 2012. 12. Por lo tanto, al hacer la congruencia de la norma con los hechos que nosotros estamos analizando, el tipo penal de lesión de confianza y de estafa prescriben a los 5 años y Sí, habría operado entonces la prescripción por el doble del plazo el 28 de marzo del 2022. sí, 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 sí. Esa Sí. es una de nuestras posturas. La siguiente es que nosotros consideramos que también ha operado la prescripción simple. Sí. ¿En qué sentido? En que para nosotros, al momento de la audiencia preliminar, la causa ya se encontraba prescrita porque el último acto interrumpido eh, fue la presentación de la acusación número 22, que fue el 23 de marzo del 2015, perdón. Entonces, en el 2015, en marzo del 2015, fue la presentación de la acusación y la Sí. audiencia preliminar se llevó a cabo el 3 de marzo o el 1 de marzo
del 2021, es decir, ya habían 6 pasado años. más de 5 años. Sí, o sea, ¿Verdad? básicamente estamos 6 años, y en 5 años Sí, prescribía en forma simple, ¿verdad? claro. Sí, 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 En sí. ese momento, nosotros, la defensa que ejercía la representación del señor Cardoso había dicho que ya había prescrito porque no había ningún acto interruptivo ni de suspensión durante ese periodo. Y el juzgado dijo que ¿cómo se llama? Hola, Hola, sí, te estamos escuchando, doctor. y que el juzgado había dicho de que habían actos de interrupción. ¿Y a qué hace referencia a esos actos de interrupción? Era que la Fiscalía había solicitado al juzgado que se convoque a una audiencia preliminar. Y con ello el juzgado de Otazú, creo que era el juez, consideró de que eso era un requerimiento de contenido jurisdiccional. Nosotros decimos que no es así. Los requerimientos de contenido jurisdiccional son otros, son los que están en el 302, pero no un pedido de fotocopia o no un pedido de convoque a audiencia preliminar. Entonces, nosotros cuando presentamos nuestros incidentes hicimos esa doble incidencia de prescripción simple y el doble del plazo. Ahora estamos nosotros esperando la respuesta del tribunal. El fiscal está respondiendo a los incidentes. Sí, porque en realidad estábamos haciendo el cálculo nosotros, pero un poco más alegre, pues no teníamos fechas exactas, pero teníamos entendido que el objeto del juicio, así como vos decías, se referían a hechos ocurridos en el 2011 y 2012. Y claramente estábamos o cerca o ya dentro del plazo, del doble del plazo que corresponde a ver un poco a lo que se está investigando, ¿verdad? Entonces sería 5 más 5, 10, 2012 más 10 años son 2022. Y si ocurrió en marzo, estamos ante un hecho prescrito, ¿verdad? Y esa es nuestra postura. Esa es nuestra postura y consideramos que eso sería lo correcto, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque nos basamos exclusivamente en lo que dice la acusación. Sí, La acusación en forma expresa dice de que la última acción o el último acto donde termina la conducta del señor Cardoso es cuando él firma la última resolución que autoriza el desembolso, y esa es el 28 de marzo del 2012. Yo no estoy agregando ningún otro dato que no esté tanto en la acusación como en el auto de apertura, como fecha cierta. doctor. Sí, Doctor, y esta postura que surge en una de las cámaras de cuando se habla del doble del plazo, también se pueden descontar los famosos, entre comillas, plazos muertos. ¿Qué de cierto hay en eso? El artículo 104 no habla en ninguna parte de eso, de los famosos plazos muertos. ese es un invento, ¿eh? Es un invento, lo que yo siempre digo. Es un invento porque esa teoría de los plazos muertos se utiliza en doble función, es decir, dicen, son causas son causas de suspensión del plazo máximo de procedimiento, es decir, el 136, y a Sí. su vez son causales de suspensión del artículo 103 con respecto a la prescripción. Y eso no es cierto. Hay que entender, si ustedes se fijan en el artículo 104, Sí, cuáles son las causales de interrupción. sí, tengo acá a Hablan de, mano. ¿cómo? Tengo a mano acá, sí, tengo a mano, por eso te digo. Habla de acta de imputación, escrito de acusación, citación indagatoria, auto de prisión preventiva, auto de apertura. Es decir, son actos procesales. Sí, Y si nosotros nos vamos al 103, que las causales de suspensión, cuando habla de circunstancias objetivamente insuperables, y hace referencia, por ejemplo, a la mayoría de edad de la persona, etcétera, lo que implica que las causales de suspensión son extraprocesos, no intraprocesos. Entonces, todas aquellas causales que están fuera del proceso, como la edad de la víctima, por ejemplo, una catástrofe que impida que el Ministerio Público ejerza la acción penal,
no pueden ser consideradas, o sea, deben ser consideradas como actos de suspensión. No pueden ser consideradas como actos de suspensión cuestiones que se dan dentro del proceso. Porque hagamos cuenta de que el fiscal contesta una apelación. Sí, Entonces, al contestar la apelación, está haciendo uso del ejercicio de la legitimación que le da el Estado o la ley como el ejercicio de la acción penal pública. sí. Entonces, no podemos nosotros mencionar de que la presentación de una apelación o lo que fuese impide que el Ministerio Público ejerza la acción penal cuando la está ejerciendo al contestar el recurso. Claro, mezclando un poco con el tema de la suspensión que dice circunstancias objetivamente insuperables. Definitivamente no es una circunstancia objetivamente insuperable porque el Ministerio Público está requiriendo, está trabajando. O sea, no Claro. no es que le prohíben a él ejercer la representación, ¿verdad? No, lo que la ley establece para la suspensión es cuando algo impide que el Ministerio Público ejerza la acción penal. Por eso, por eso. ¿Sí? Cuando hay una traba que le impide ejercer la acción penal. Y esa traba que le impide ejercer la acción penal debe ser extra penal, debe ser distinta a los actos del proceso. Es por eso que esta postura la tiene la Corte en unos reiterados fallos. O sea, hasta ahora la Corte Suprema, la Sala Penal, está estableciendo claramente que las circunstancias intraproceso no afectan a la suspensión, no tienen nada que ver con la suspensión. Sí, Y por lo tanto, independientemente de todas las interrupciones que se den dentro del proceso, resuelto o computado el doble plazo de la prescripción, esta opera de pleno derecho. La Corte lo está sosteniendo hace rato ya en fallos uniformes. y obviamente la solicitud del fiscal de una fotocopia del expediente judicial o no sé qué cosa, ¿verdad? Eso no puede ser considerado nunca un requerimiento fiscal solicitando disposiciones de contenido jurisdiccional. No, por supuesto. Un requerimiento de contenido jurisdiccional es todo lo que está en el artículo 302. Procedimiento abreviado, acusación, imputación, etcétera. Esas son cuestiones de circunstancias, digamos, son requerimientos de contenido jurisdiccional. Un exhorto, lo que el fiscal no puede hacer, pero solicitar que se fije una fecha de audiencia o que se traiga a la vista un expediente porque ha sido ofrecido como elemento probatorio, eso no es un requerimiento de contenido jurisdiccional. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces eso se está esperando. Este incidente se presentó y la Cámara tiene que resolver, doctor. No. El tribunal tiene que resolver, el tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia y ellos van a resolver al final. Claro, estaba recién contestando la fiscalía los incidentes. Nosotros también habíamos planteado un incidente de indeterminación del hecho, porque a nosotros nos llama la atención, y eso hay que ponerlo en contexto, que una única conducta que afecta al patrimonio, en el contexto en que la fiscalía expone los hechos, no puede haber concurso entre estafa y lesión de confianza, porque ambas causan un resultado lesivo al patrimonio, pero en una lo hace mintiendo, en la estafa, y en la otra lo hace lesionando el deber que tiene para precautelar el patrimonio. Entonces la pregunta es, si se causó un perjuicio patrimonial, ¿se hizo mintiendo o se hizo violando el mandato que lo obliga a precautelar el patrimonio? No puede haber concurso entre los dos tipos penales porque se excluyen uno al otro. Y eso no dice la acusación. La acusación no dice quién engañó, quién fue el sujeto engañado, ni quién fue el que dispuso el patrimonio. Ni tampoco hace referencia cuál fue el mandato violado por el señor Cardoso al momento de dictar una resolución. Porque solamente hace referencia a que las resoluciones tienen un contenido formal, nada más, que no están fundadas. Pero no forma parte del proceso penal. Entonces, esa situación
en que hay un choque de figuras que no pueden coexistir en un mismo hecho en particular. Eso es lo que nos llama la atención y eso fue también lo que nosotros cuestionamos. Excelente, doctor. Bueno, ¿y vos presumís cuándo eso se puede decidir, estos incidentes? Porque es muy importante para la seguridad jurídica. Nosotros sacamos nuestro semanario semanal el lunes, incluso un editorial al respecto de la prescripción, y es sumamente importante que los magistrados, que los jueces, que los fiscales, que los defensores, que los abogados comprendamos que es una herramienta tanto a favor del procesado, y obviamente por otro lado corre en contra del sistema punitivo del Estado, que no puede eternizarte dentro de un proceso. Claro, o sea, la prescripción que tiene, la prescripción se ve como una cierta suerte de impunidad. Y más que nada, la prescripción ¿por qué opera la prescripción? Es porque el legislador considera que transcurrido mucho tiempo, la posibilidad de probar el hecho se diluye por el transcurso del tiempo. O sea, estamos hablando de que este hecho habría ocurrido hace 10 años, van a venir los testigos a declarar de algo que ocurrió hace 10 años. Entonces, esa posibilidad de que se diluya lo que se persigue, que es la verdad, queda palpable. Por eso se utiliza la prescripción como modo de terminar un proceso y la imposibilidad de aplicar una sanción. Entonces, y está bien claro establecido en nuestra legislación las causales de prescripción, o sea, el momento de la prescripción, cuáles son las causales que interrumpen y que suspenden. Lo que pasa es que utilizan a veces o inventan situaciones tratando de que eso no prescriba por cualquier otro motivo que no sea justamente aplicar correctamente la ley, ¿no? Así mismo es, doctor. Muchísimas gracias, y vamos a seguir hablando sobre este y otros temas. Este puntualmente de la prescripción me interesa muchísimo porque tenemos que entender que no es buscar impunidad, sino que es buscar justicia. Sí, o sea, más allá de eso es la aplicación correcta del sistema normativo nada más. Sí, sí. Y la corte lo ha entendido eso. Por eso, si ustedes se fijan en la mayoría de los casos en que la corte declara la prescripción, hace referencia justamente a que se remiten los antecedentes a auditoría para que se establezca en forma objetiva qué fue lo que sucedió y por qué ese hecho punible prescribió. Claro, claro. ¿Quién es el responsable, verdad? ¿Dónde estuvo? Porque también entramos en otra discusión ahí, doctor. Si es una chicana o si es una suerte de herramienta que tiene el procesado y el defensor. Y en realidad, ¿dónde lo que se paralizan realmente? Se paralizan por las herramientas, entre comillas, chicanas que se plantean, o se paraliza dentro de la propia institución. Ahora nos están mostrando los del Poder Judicial que en realidad se congela y se cajonea en los juzgados, porque el caso de Ramón González Daer, a tambor batiente, están resolviendo todo lo que hay. Entonces, quiere decir que si para un caso pueden, para los otros también deberían de actuar de esa manera. Entiendo que sí, entiendo que todos tenemos plazos. O sea, nosotros, la Fiscalía tiene plazos para presentar su acusación, por ejemplo. Sí, claro. Nosotros tenemos plazos para presentar por ejemplo, las apelaciones. Y el órgano jurisdiccional también tiene plazo para expedir. Y es a veces ahí en donde se producen cuestiones no previstas, cuando los que tienen que resolver son los que demoran la resolución que deberían dictar. Así mismo, así mismo. Muchísimas gracias, doctor. Quedan un montón de preguntas, pero creo que no va a ser de hecho que no es la primera y no va a ser la última vez que hablamos con el doctor Arce Letelier. Gracias, doctor. Un placer y para servirle. Saludos Te a la informó audiencia. PBS Radio TV Digital.
Hay muchas preguntas, pero ahí nos dicen corte, corte y tenemos que ir a un corte. Excelente el programa, dice Edward Armas, como siempre. Los cargos no tienen sexo. Marcos, que muy agraciado es tu compañero de piso, dice acá en el Facebook César Daniel Fernández.